Charla entre cuates. Hola, ¿cómo están? Muy bonito día, tarde, noche, en el momento en el que nos estén viendo, ¿verdad? Bueno, pues soy Cintia Palma, estamos en una charla entre cuates con mi queridísimo JC. ¿Cómo estás, JC? Muy bien, ya te extrañaba. ¿Qué tal? ¿Cómo Yo estás tú? también, ya nos extrañábamos, echar un buen chismerío sabroso por aquí. Pues De el esos día que de no se hoy, nos dan. no, que no nos gusta, pero hoy, ¿qué creen? La vamos a echar rapidito, para que los dejemos pensando y para que nos estén comentando y quizás en un próximo programa hagamos una segunda parte, todo dependerá de ustedes y espero que sí lo hagan, ya que es un tema bastante interesante. Para algunos puede ser que sea así de, ay, qué flojera, cómo platicar de eso. Ay, ustedes disculpen, pero es que la tenía doblada. Ay, creo que sonó medio mal eso. Ay, ups. Ay, ya sé. ¿Cómo van a estar? Pero mi sudadera estaba doblada y pues sí, se nota ahí el doblez. Ya ni modo. Ustedes disculpen ahí. La desfachatez que tengo de vestirme así, toda jodón. Bueno, a lo que nos truje, ¿qué es el tema de hoy? Es el outsourcing. Hace poco, hace unas cuantas semanillas, fue como tema bastante fuerte y que se estuvo comentando bastante, dado que aquí en el país va a empezar algo con la Ley Federal del Trabajo con respecto a este punto que es el outsourcing. Si me das chance, JC, voy a decirles a quienes nos están viendo amablemente qué es el outsourcing, porque igual ay, sí, yo lo he escuchado y muchos hemos escuchado sobre el tema, sin embargo, no tenemos claro qué significa el mismo. Ahí les va qué es el outsourcing. El outsourcing o subcontratación, que esto es que una empresa contrata a otra para que esta última, ¿sí?, realice parte de los servicios por los que la primera ha sido contratada directamente. Aproximadamente en nuestro país este método o este outsourcing tiene aproximadamente unos 30 añitos. Más o menos los que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros unos 29, pues ya unos 30 añitos, ¿no? Más o menos. Entonces, hubo algunas adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo hace unos pocos días y también hace algunos años. Pero JC me va a ayudar Permíteme. a explicar más este asunto. Venga de. Fíjate, fíjate que para profundizar un poco y para hacerlo un poquito más eh, o, eh, como coloquial en el lenguaje, Ajá, el sí. outsourcing prácticamente es la terciarización de un servicio. Es Ujú. cuando la empresa lo deja de hacer porque contrata a otra que lo va a realizar. Exactamente. Aquí en México se le conoce mucho al outsourcing justamente a este servicio de recursos humanos, que realmente lo que hace es gestionar el tema de reclutamiento, contratación y administración del personal. Pero hay sin fin de servicios terciarizados que se utilizan aquí en México, como puede ser, por ejemplo, la parte de mantenimiento. Es Ujú. un tema de outsourcing muy socorrido, ya sea en corporativos, en el sector industrial, hasta en el sector residencial. Estos grandes condominios o fraccionamientos muy fifis, dirían hoy en día, cuentan con un servicio tercerizado de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que hay una empresa que ofrece todo este servicio de mantenimiento. Podar jardines, arreglar arbustos, regarlos, servicios de limpieza, ya sea de zonas de área común, etcétera. Así es. Entonces, prácticamente para que lo podamos entender, el outsourcing es la terciarización de un servicio. Ujú. Cabe señalar que ahorita eh, mm, la reforma no es contra el outsourcing, sino contra la terciarización de servicios de prestación laboral. Que Ajá. digo, los conocemos como outsourcing, pero no aplica para todo el sector de outsourcing. Así es, porque algunas empresas, por ejemplo, que hacían o que contrataban estos servicios de outsourcing, por ejemplo, no sé, el servicio de limpieza en la empresa, ¿no? La empresa
eh, Azul o la empresa Colores contrata a otra empresa que se llama Colorcitos, que se dedica a hacer la limpieza. Entonces, la empresa grande, la empresa Colores, no pagaba lo que era un seguro social o no pagaba prestaciones, ni pagaba tampoco lo que era... Ay, ¿cómo se llama lo que te pagan en mayo? Fondos de utilidades. Eso, eso mero. Entonces, ahí se deslindaban como de esas prestaciones para los empleados. Entonces, es lo que se está tratando de regular en la Ley Federal del Trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, prácticamente desde 2012 que se hace como, no la primera reforma, pero que se hace esta reforma ya contemplando este esquema, Ajá. eh, se empieza como a regular. En la reforma de 2012 se modifican ciertos artículos para regular esta parte del outsourcing o de lo que es las agencias de personal o como lo quieran llamar, ¿no? Sí, que de hecho es Eh, muy normal verlo, discúlpame que te interrumpa, es muy normal verlo en las empresas de recursos humanos, como bien lo comentabas al inicio, que hagan este tipo de subcontrataciones las empresas para que les ayuden a gestionar al personal que entrará a su empresa a laborar. Estoy en lo correcto, ¿no? Si es no, cierto. corríjame usted. Sí, sí, sí. O sea, dentro de los esquemas de outsourcing, propiamente en materia laboral, existen muchas variantes. Ajá. Hay desde outsourcings muy grandes y muy conocidos como ya algunos sabrán. Voy a decir las marcas, ¿no? Pero Randstad, Manpower, Adecco, eh, pues creo que son entre los más fuertes. Hay otros más pequeños, hay otros locales, pero generalmente los más grandes gestionan conforme a la ley. Eh, no hacen pagos de salario mixto, pagan las utilidades, Ujú. dan prestaciones de ley, etcétera. ¿No? O sea, están como más reglamentados conforme a la ley y no ofrecen un servicio al cliente que esté fuera de. Así Y es. hay otros mucho más pequeños que sí están como muy orientados a esta parte de evasión fiscal, normas que no van conforme a la ley a la ley general de trabajo, etcétera. Sí es muy importante que hayan tomado este esquema para incluirlo en la Ley Federal del Trabajo, dado que sí, los prestadores del servicio sí se estaban quedando de lado con las prestaciones y quizás no recibían un sueldo justo acorde a la actividad que estaban realizando. Sin embargo, es una gran realidad en nuestro país que por necesidad a veces tomamos, porque también me puedo incluir, podemos estar en la situación, tomamos el empleo que se nos ponga enfrente por la necesidad de recibir un salario cada mes o cada quincena, cada catorcena. ¿Sí? Entonces, pues de ahí se agarraban algunas empresas, pues para explotar también a estas personas. Pero qué bueno que se está regulando. No es nada malo, al contrario, está muy bien que se normalice y se regularicen estas empresas para que las personas que trabajan bajo este esquema reciban lo que les corresponde y lo que se merecen y no se estén explotando porque bajita a la mano y bastante bien conocido era que no recibían lo que en verdad era lo justo para su trabajo. Sí, de hecho, esto de regularizarlas te digo, nace desde 2012. La verdad es que las reformas que se hicieron en 2012 no están mal. Creo que les faltó un poco en cuestión de regularización y prácticamente lo que sí faltó mucho es seguimiento a las mismas reformas. Ajá. La reforma actual realmente está siendo muy rígida porque no les permite a los patrones terciarizar servicios. Te digo, yo estando en ambas partes, tanto en la empresa como en la parte de un outsourcing, eh,
en muchas ocasiones por cuestiones comerciales, pues sí es necesario realizar la tercerización y ahorita la reforma te lo limita mucho, entonces sí está habiendo como conflictos porque es un todo, o sea, eh, esta parte de que, oye, es que no me están dando las prestaciones que tiene la Ajá. compañía o es que yo no gano lo mismo que gana la persona que está dentro de la compañía, créanme que hay un porqué y un trasfondo de todo esto. Eh, Porque hay, por ejemplo, personas que son para proyectos temporales, personal que a lo mejor no es o no pertenece a planta, o sea, son como muchos esquemas que hay dentro de las empresas que no, por cuestión tanto financiera como comercial, no era viable que estuvieran dentro de la nómina de la compañía, ¿no? Esto generalmente es para las grandes compañías y para los grandes monstruos de empresas que tienen muchos esquemas. Entonces, ahorita que esta reforma entra en vigor, que cabe resaltar que justamente los 90 días concluyen a finales de julio, Ujú. en donde todas las empresas ya tendrán que tener normalizado esto. Para que lo entiendan, un fragmento de la reforma es que la empresa no puede realizar la subcontratación si el objetivo del trabajador está dentro del objetivo de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso del sector financiero o el sector bancario, no puede contratar cajeros fuera de, o sea, por fuera o terciarizado el servicio. O Ajá. sea, que forzosamente los tiene que tener en su nombre. Sí, ese es el gran dilema en el que ahora las empresas que hacían la subcontratación, bueno, subcontrataban, se encuentran, dado que es así como de, sí, pero deben de meter a esas personas en la nómina, o sea, ya son parte de la empresa, aunque sean por parte de un tercero que se está contratando, ¿cierto? Es correcto. Hasta parece como trabalenguas y complicado de entender un Fíjate que sí, poquito, muy, sí. está muy enredado, pero la verdad es que es algo muy ligero. O más bien, no es algo tan complicado. Además que es Eh, algo que hemos, perdóname, es algo que hemos venido viviendo desde hace muchísimos años. Esto ya tiene desde los 70, 60 en Estados Unidos. Sin embargo, obviamente, dependiendo las necesidades y requerimientos de cada país, de cada empresa, van a ir variando. Pero obviamente sí debe de estar regulado para que no se termine explotando al trabajador. claro, aquí en México justamente, digo, nacen en la década de los 80, su gran auge es en los 90 Ajá. y pues bueno, a partir de los 90 empiezan a explotar este tipo de empresas aquí en México y pues se te vienen a desarrollar en la década de los 2000. Entonces, pues bueno, es como la breve historia. Justamente hay que considerar que México principalmente es un país manufacturero. Entonces, lo que Ujú. vinieron a hacer en un principio es abaratar los costos de la compañía por medio de una evasión fiscal. Esto ya voy a entrar en el detalle y es como más complejo, pero ese era el objetivo. Posteriormente empieza con el fin de evadir fiscalmente, que esta evasión fiscal que al principio se hace es una evasión, vamos a decirlo, legal. ¿Sale? No hay como nada fuera de y es como totalmente, ¿cómo diríamos? Dentro de la Legal ley. y dentro de la ley sin... Es más, es una evasión que es sin el fin de estafar al trabajador o hacerle un daño. Eh, Conforme se dan cuenta de esto y conforme va avanzando el tema del outsourcing, pues se dan cuenta que también pueden hacerlo de otra forma Ujú. y hoy de otras y millones de formas que existen, ¿no? Que una de ellas, que es la más conocida, justamente es el tema de los salarios mixtos. O sea, Ajá. no declarar al seguro social lo que el trabajador gana. Muchas veces hemos sabido que el trabajador gana, no sé, 10,000, 15,000 pesos o más y reportan ante el seguro social que gana 3,000 pesos, que viene siendo el salario mínimo. Así es. Esto que es uno de los grandes fraudes para el trabajador justamente y para el gobierno, porque
a la hora de que el patrón deja de pagar estas aportaciones, obviamente el Seguro Social pierde, el trabajador pierde básicamente, por ejemplo, en sus aportaciones a su jubilación, bueno, que en el caso de los que están eh, fuera de la ley del 97 ya no se jubilan y dependen de su Afore, que eso sería un buen tema para un video, ¿eh? Claro. Y dependen de su Afore, obviamente sus aportaciones al Infonavit son menores para los que en Así es. algún momento deciden sacar un Coticen. crédito de Ajá. Infonavit, ajá. Entonces, pues bueno, este es como el gran fraude al trabajador, ¿no? Que son empresas pues relativamente chicas y que cuentan con muchos recursos fiscales y por ejemplo que no se les da el reparto de utilidades, que como a lo mejor cotizan con el salario mínimo, a la hora de que los quieren liquidar, pues lo que pueden comprobar es el salario mínimo que ganan y no lo que ganaban realmente. Ujú. Entonces, bueno, vienen una serie de factores que es realmente un fraude y es lo que desde el 2012 se pretende regular con el fin de que permitiera seguir existiendo a los outsourcing o a las agencias de empleo, pero con una forma ya regulada, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Es un Ahorita, tema. Sí, 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 síguele, síguele. ahorita la ley obviamente se puso muy rígida, no voy a entrar en temas políticos, no me parece una reforma mala, me parece un poco radical en muchos aspectos. Honestamente, yo ya tuve la oportunidad de revisarla detenidamente. Hay cosas que son bastante aplaudibles, hay cosas que sí son como demasiado rígidas, porque justamente para eh, ciertos sectores es como muy complicado, para las mismas compañías es como más complicado todavía, porque hay compañías, por ejemplo, que tenían tercerizado eh, a todo su personal Ujú. con salarios honestos, o sea, si ganas 5,000 pesos, son los 5,000 pesos que yo registro, cosa que no hacían como nada fuera de la ley Sí. o con el fin de violentar al trabajador, y que ahorita se van a ver obligadas a absorber a todo ese personal y llevar la administración de manera propia. ¿Qué significa llevarla de manera propia? Que si a lo mejor ellos no tenían un departamento de recursos humanos, tienen que contratar ya y de manera interna toda un área de recursos humanos que lleve todo lo correspondiente, ¿no? Cosa que anteriormente no tenían. ¿Qué implica esto? Que adicional del costo que ellos tenían de la nómina, que pues ya lo pagaban, van a cargar con un costo de salarios adicionales, que vienen siendo los de recursos humanos, o los de los noministas, o los de los administradores de personal, como les quieras llamar, ¿no? Ujú. Pero que van a tener que cargar con este costo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Es algo que se da mucho en México, que las posiciones operativas, vamos a decirlo, ah, no sé, dime un giro, Manuf- el manufactura, Empresarial, manufactura, no, ajá. manufactura, Ok. que tienen, va a depender mucho del sector, pero por ejemplo, Ujú. vamos a decir manufactura en general. El personal administrativo o corporativo tiende a tener un poco más de permanencia dentro de la compañía al personal operativo. El personal operativo general, no me voy a meter en sectores, tiende a ser un poco rotativo. Entonces, todas las prestaciones tienen un costo y es un costo financieramente a largo plazo. Entonces, si lo vemos desde esta forma, muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Al personal corporativo le voy a dar prestaciones adicionales, ¿no? Que si los vales de despensa, por ejemplo, que si Ajá. más días de vacaciones. ¿Por qué? Porque este personal tiende a ser como más permanente o más fijo. Entonces, sus prestaciones justamente los hacen también como decir que se queden o como decir que, ok, es como parte de tu recompensa y como por retener. Sí, es así como el Y piloncito. Te doy un piloncito para que te quedes conmigo. Bien lo dices tú para retenerte. exactamente.
Y con el personal operativo, desafortunadamente, y es algo muy entendible también, tiende a ser más rotativo. Entonces, eh, depende del sector, lo repito, no todos los sectores son iguales, pero hay personal que te dura una semana, 15 días, 3 meses. Entonces, pues simplemente imagínate que a estas personas también se les va a dar, por ejemplo, es un ejemplo, Sí, sí, se les sí. va a dar vales de despensa. Dices, qué padre, qué bueno, pero administrativamente también es una carga de trabajo porque entonces vas a estar cambiando, entregando tarjetas cada 15 días, cada 3 meses, cada mes, o sea, cada que esta rotación se esté dando, que es Ajá. una rotación muy amplia. Seguro de gastos médicos mayores, por ejemplo, eh, todos los días, o sea, si las empresas de por sí hacen muchos movimientos, añade que eso va a incrementar esta serie de movimientos administrativos y tienen costo. Así es. Entonces, es lo que ahorita muchas empresas dicen, oye, espérame tantito porque yo no puedo entonces hacer estos movimientos porque van a incrementar mi costo y Así obviamente es. lo que yo tengo que generar es tú me estás diciendo que yo le tengo que dar todas las prestaciones al trabajador porque ya van a estar contratados por mí, porque la ley dice que si mis empleados tienen estas prestaciones, todos los empleados las deben de tener. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la empresa va a decir, oye, sí, pero pues entonces los otros empleados, los que ya tenían las prestaciones, pues los va a reducir. O que ya no va a haber incrementos de sueldo, o que ya no va a haber bonos, o que de alguna forma tienen que recuperar el dinero que están dejando, que están Sí, tendrían perdiendo, por así decirlo. que hacer una balanza para decir, voy a sacrificar esto, pues para tener a esta otra parte. Entonces, sí las empresas ahí se la van a ver complicada para poder equilibrar toda esta situación, porque a final de cuentas, si ellos hacían esa subcontratación, si contrataban a este personal por un tercero, pues obviamente es porque lo necesitan. Así que, Claro, pues como lo necesitan, obviamente va a repercutir en lo que ya venían haciendo, ¿sí? Con el personal que ya tenían de casa, por de alguna manera muy, muy coloquial llamarle, sí es donde se va a permear un poco. Obviamente ahí los empleados van a decir, no, no estoy de acuerdo. Las personas que trabajan por outsourcing van a decir gracias porque se está reconociendo en las empresas que sí se pasaban de lanza, pues van a decir gracias porque ya voy a tener ciertas prestaciones que otras empresas no me estaban dando. Ahora ya va a ser parejo. Sí creo, a mí también me pareció algo como muy, por lo que leí también, como muy estricto. Y siento que ahí sí deberían de revisarlo más a profundidad para checar lo mismo que comentas, ¿no? Por sectores obviamente van a haber muchas variantes, van a ser necesidades distintas por cada empresa, así que considero que sí sería bastante prudente que la revisaran minuciosamente y que quedaran en los asteriscos bien definidas cada cosa por cada tipo de empresa. O sea, bueno, no, obviamente no por cada tipo de empresa, sino agruparlas para que se puedan, ni las empresas pierdan y la gente que trabaja por outsourcing reciba lo que debe, lo que le corresponde. Y quienes ya son de casa no se vean afectados tampoco. Entonces, creo que sí debería de analizarse poquito, poquito, o un muchito para que todos, no salga nadie perjudicado. claro, y digo, al final, ahorita, pues el revisarse, yo creo que se revisará hasta el siguiente sexenio. La ley ya fue aprobada y ya tiene fecha Sí, de aplicación. Entonces, dudo mucho que ahorita el Senado lo vaya a poder hacer. modificaciones, sí. Exacto. Pero, al final de cuentas, hubo reuniones con cámaras de comercio, con empresarios, etcétera, para poder aprobar esta ley porque estaba siendo mucho más rígida. Imagínate cómo estaba. Y ahorita, pues bueno, falta adaptarse y acoplarse, ¿no? Sí, sí creo que va a repercutir mucho en cuestión de oferta laboral, pero
pues también que ojalá que traiga también cosas buenas, ¿no? O sea, en el aspecto de que justamente estas empresas de tercerización de servicios sean honestas, que no se trate de violentar al trabajador con sus derechos y con sus prestaciones, Ujú. y pues que al final, pues sí pueda salir algo bueno de esto. Sí, aquí lo importante es de que todos ganen y precisamente este tipo de adecuaciones a las leyes, porque iba a decir solamente esta, pero a las leyes, estas reformas son para beneficio, ¿sí? Ojalá que ya que entre en vigor, que creo que es en septiembre, más o menos, ya son No, el los... 23 de julio. Ya el 23 de julio. Ajá. Qué pronto. Ay, qué pronto. Se me pasó volando el tiempo, ¿verdad? Sí, Qué pronto. la ley se aprobó, creo que, bueno, se dio a conocer el boletín mm, el 16, 18 de abril, algo así, y salió confirmado en el Diario Federal, en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de abril, y a Ok. partir de ese día corrían 90 días que concluyen el 23, 22 de julio. Entonces ya estamos a nada, a un mesecito casi, de que ya entre en vigor. Asimismo, como platicamos hace tiempo sobre la Ley Federal del Trabajo en modalidad home office, esto también es importante lo del outsourcing, porque ¿cuántos cuántas no han trabajado por este método y les ha ido bastante bien y en otros casos tal vez no les ha ido como esperaban, pero bueno, está muy bien que se esté volteando a ver estas situaciones laborales para una mejoría. Entonces, pues sí, qué padre que se está revisando situaciones en la ley y que se están haciendo adecuaciones y modificaciones. Así como en este sexenio se está viendo que están haciendo ahí caso a la ley, en el siguiente sexenio de igual manera van a haber modificaciones, arreglos, adecuaciones que esperemos sean para beneficio de todos. Es correcto, ojalá que sí. Sí, digo, creo que sí valdría la pena que pudieran echarse otro clavado en esto, Sí, pero por el momento, pues bueno, es lo que tenemos y es lo que hay, ¿no? es lo que hay. Que las empresas, en general los patrones tomen conciencia de cómo son las cosas, por un lado, y que también en este caso el gobierno, en su fracción que le corresponde regular esto, pues ponga también como cierta conciencia de cómo se manejan las compañías, ¿no? Sí, así es. Porque, Y sí, eh, revisar y ajá, revisar y revisar. O sea, no es algo de que nada más abren la ley, leemos el artículo, los incisos que contiene cada artículo y ya vamos a mover esto, vamos a arreglar. No, sí que lo hagan a conciencia, por favor, porque pues por eso votamos, ¿no? Ejercimos nuestro derecho al voto. Entonces, pues que hagan las cosas en beneficio de todos. Y vas a decir algo más y te interrumpí, qué grosero no, soy. no, no, Pero bueno, entonces platicaremos más adelante sobre esto y otras cositas que vengan ahí, más que se nos atraviesen, que se nos ocurran, para tener una charla entre cuates bastante sabrosa, bastante rica. Les dije que esto iba a ser breve. Dijimos, órale, vamos a echarnos este chismerío sabroso rapidito y así fue que nos lo dimos. JC, muchas gracias. al contrario, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Como se los he dicho en ocasiones anteriores, JC y yo no somos expertos en nada. Con base a la Bueno, experiencia en que este ha tema, tenido JC, sí, él sí es más conocedor y experto en estos temas. Por eso es que me apoyé demasiado con él. Así que yo en lo personal soy una metiche y me encanta andar en todo. Entonces pregunto de todo. Así que muchísimas gracias. Este videito lo van a ver pronto en YouTube, así que les encargo que le den like. Tanto aquí en Facebook también que le den like, que comenten, que lo compartan y comenten sobre todo, ¿ustedes han trabajado bajo este régimen de outsourcing o en la empresa en la que trabajan contrata por outsourcing?
Coméntenlo, me encantaría saberlo y cuál ha sido también la experiencia que han vivido desde su trinchera. Muchísimas gracias, JC, de nueva cuenta. Nos vamos a ver, escuchar y a leer muy prontito en esto que fue Charla Entre Cuates. Soy Cintia Palma. Muchas gracias. Charla Entre Cuates.